Buenas tardes, mi nombre es Ángela Flores de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío del programa de Artes Visuales del Espacio Académico de Ética. Hoy vamos a ver acerca de la teoría ética, acerca del utilitarismo y pues podemos ver de que en las sociedades de sus principios pues han surgido muchas problemáticas, dificultades que hace que se planteen varias maneras y diversas maneras de convivir, cuál es el comportamiento adecuado, cuáles son los valores que debemos tener para conducirnos, aunque hayan diferencias culturales. Por eso nos hemos visto obligados a tener códigos y leyes que se rigen pues por lo moral, por el deber o por intereses, por el bien de la persona o el común. Este sistema social ha llevado a algunos filósofos a cuestionarse qué es lo correcto o lo incorrecto, qué enseñanzas han dejado las experiencias de la humanidad, qué piensan la mayoría o cuáles están en contra de alguna norma, en la que muchas veces difieren de otras. Y a partir de allí hay un conflicto constante y diferentes maneras de pensar y de ver al mundo. Por eso surgen teorías como el utilitarismo en una búsqueda de respuestas, producto de una gran cantidad de cuestionamientos. Vamos a ver que la teoría del utilitarismo es una teoría consecuencialista, una de las teorías que mayor influencia ha tenido y tiene actualmente en los análisis éticos. El utilitarismo es un tipo de teoría consecuencialista y ese término se aplica a aquellas teorías que consideran una acción correcta o incorrecta en función del equilibrio entre sus buenas y malas consecuencias. Sin embargo, en ocasiones, una teoría filosófica puede alterar la forma en que piensa la gente. El utilitarismo como teoría pues fue propuesta por David Hume de 1711 a 1776 vivió, pero que recibió su formulación definitiva por Jeremy Bentham, que nació en 1748 y falleció en 1832, y de Joan Stuart Mill, que nace en 1806 y fallece en 1873. Vamos a ver, digamos, qué trasfondo tenía el utilitarismo cuando, digamos, estos hombres y pensaron pues en estas maneras que se reúnen como una teoría, que es el utilitarismo. Allí, por ejemplo, vemos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX tuvieron y surgieron una gran cantidad pues de rebeliones, una serie. Y el Estado-Nación moderno estaba surgiendo en el periodo que siguió a la Revolución Francesa y a la ruina del Imperio Napoleónico. Las revoluciones de 1848 mostraban el continuado poder de las nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad. En los Estados Unidos se creó un nuevo país con un nuevo tipo de constitución y su sangrienta guerra civil finalmente dio fin a la esclavitud. En la civilización occidental y mientras tanto la revolución industrial estaba produciendo una completa reestructuración de la sociedad. Bentham, en favor de una nueva concepción de la moral, ejerció una poderosa influencia. Decía, por ejemplo, que la moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. Bentham argumentó que hay un principio moral fundamental, el principio de la utilidad. Este principio nos exige que cuando tengamos que elegir entre diferentes acciones o políticas sociales, debemos elegir aquella que tenga las mejores consecuencias globales para todos los afectados. O como escribió en su libro Los principios de moral y legislación, publicado el mismo año de la Revolución Francesa. Por principios de utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción según la tendencia que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo en otras palabras, para fomentar o combatir esa felicidad. El principio de la utilidad, el máximo beneficio para el mayor número de personas, entonces, o el menor perjuicio posible, y el principio, entonces, es el de la felicidad. Sostiene también que la corrección moral de las acciones se determina por sus consecuencias y no por sus características intrínsecas. Los criterios de obligación y corrección dependen y están subordinadas a los conceptos donde importa cada una de las partes y con el mejor resultado. Clasifica y sistematiza un principio no articulado de nuestra vida moral. Las consecuencias de nuestras acciones nos pueden causar daño o sufrimiento. Esta teoría refleja un aspecto importante de la actitud moral. Mejora
digamos, la calidad de los seres humanos, la calidad de vida, como se preocupa por el bienestar de todas las personas, pretende entonces mejorar la condición humana, aquellos que son indiferentes al sufrimiento de sus semejantes o de los efectos de sus acciones en ellos. Parecen representar de alguien, por ejemplo, que no tiene moral. No admite prohibiciones morales arbitrarias. El utilitarismo exige a todo el que condene algo como moralmente incorrecto que muestre a quién perjudica. El utilitarismo es una teoría imparcial que se trata de un planteo que prioriza la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas. Por ejemplo, esta teoría está en contra de quitar el dolor, por ejemplo, con un medicamento que genere adicción. Entonces, como podemos ver en el mundo, digamos, de la medicina, muchos medicamentos no solamente generan adicción, sino que generan también aún perjuicios y a largo plazo pueden causar otros tipos de enfermedad. Entonces, el utilitarismo aplica pues a esto pues porque es una teoría pues que busca lo que es para el bien común y sin perjudicar al otro. Entonces, vamos a ver también de que hay diferentes versiones del utilitarismo. El hedonismo del bienestar, por ejemplo, tiene que ver con que el ser humano debe tener una experiencia o sensación de placer, que es el principal bien de la persona. Conciben a la utilidad en términos de felicidad o placer. La otra versión del utilitarismo es la utilidad no hedonista de estados mentales. Aquí se rechaza la idea de que basta con un solo estado mental como la felicidad para maximizar la utilidad. La tercera versión, por ejemplo, la satisfacción de preferencias. Esta explica la utilidad en términos de satisfacción de preferencias. Para esta posición, por ejemplo, son las preferencias individuales las que deben determinar la utilidad. La otra son las preferencias informadas, otra versión del utilitarismo. Esta última posición intenta resolver el problema de las preferencias erróneas, definiendo el bienestar como la satisfacción de las preferencias racionales o informadas. También el utilitarismo tiene aplicaciones. Por ejemplo, se le aplica a las acciones particulares, que se llamaría el utilitarismo de acto. Y se aplica también, por ejemplo, a las acciones, digamos, también como el utilitarismo de regla. Por ejemplo, en las acciones particulares estamos en presencia de un utilitarismo de acto que tiene lugar cuando se examinan los efectos o consecuencias de los actos específicos e individuales, caso por caso. Por ejemplo, para algunas familias y para sus niños, la alternativa de decir la verdad es lo que resultará más útil. En cambio, para otras no. Si el principio de utilidad se aplica a reglas generales para determinar si en función de estas las acciones particulares son correctas. Nos enfrentamos al tipo de utilitarismo de regla. Surge entre 1950 y 1960 como una forma superior del utilitarismo de acto. Podemos ver también en el caso de una persona pues que vaya a ser operada y digamos que le descubran que tiene una enfermedad digamos terminal, y allí está el debate del utilitarismo cuando habla, por ejemplo, si decirle la verdad o utilizar entre todas las reglas que hay para ejercer en esta situación cuál es la más adecuada para la persona, cuál beneficia a todos, por ejemplo, o a su familia. Entonces, el utilitarismo es aplicado entonces en el utilitarismo de acto para ver la situación en particular o aún a nivel emocional de la persona. Pero también podemos ver el utilitarismo entonces de regla para mirar cuál de todas las maneras, digamos legales o todas las alternativas que hay, cuál puede ser la mejor. Entonces, el utilitarismo de reglas sostiene que se deben adoptar las reglas morales que promuevan el principio de la mayor felicidad. Una de las ventajas de esta
de esta propuesta es evitar el cálculo de las utilidades en cada acto particular y el poder guiarse por estas reglas. Lo que no se aceptará es que se efectúen excepciones a la regla, aun si en ese caso en particular su violación incrementa la felicidad general. Algunos teóricos señalan que al poder describir las reglas de un modo muy detallado y rígido, el utilitarismo de reglas termina en un utilitarismo de acto. Aquí podemos ver también el utilitarismo clásico. La teoría de Bentham y Mill pueden resumirse en 3 proposiciones. Primero, las acciones se juzgan como correctas o incorrectas solamente en virtud de sus consecuencias. No importa nada más. Segunda, al evaluar las consecuencias, lo único que importa es la cantidad de felicidad o de infelicidad que se crea. Todo lo demás es irrelevante. Tercera, la felicidad de cada persona cuenta como igual. Como dijo Mill, la felicidad que constituye el criterio utilitarista de lo que es correcto en una conducta no es la propia felicidad de la gente, sino la de todos los afectados. Entre la felicidad personal de la gente y la de los demás, el utilitarista obliga a aquel a ser estrictamente imparcial como un espectador desinteresado y benévolo. La pregunta ¿qué cosas son buenas? Es diferente de la pregunta ¿qué acciones son correctas? Y el utilitarismo responde a la segunda pregunta haciendo referencia a la primera. Las acciones correctas, dice, son las que producen el mayor bien. ¿Pero qué es el bien? La respuesta del utilitarismo clásico es una cosa y solo una cosa. La felicidad, como dijo Mill, la doctrina utilitarista es que la felicidad es deseable y la única cosa deseable como fin. Todas las otras cosas son deseables, solo como medios para este fin. La idea de que la felicidad es el bien último y la infelicidad es el mal último se conoce como hedonismo. El hedonismo es una teoría que siempre ha sido popular y que se remonta por lo menos hasta los antiguos griegos. Siempre ha sido atractiva debido a su bella simplicidad y a que expresa la noción intuitiva, plausible de que las cosas son buenas o malas según el modo en que nos hagan sentir. No obstante, un poco de reflexión revela sus serios defectos en esta teoría. Por lo tanto, quienes simpatizan con el utilitarismo han buscado una manera de formular su perspectiva sin adoptar una explicación hedonista del bien y del mal. Algunos, como el filósofo inglés Moore, de 1873 a 1958, han tratado de compilar breves listas de cosas que se han de ver como buenas en sí mismas. Moore sugiere aquí 3 bienes intrínsecos obvios: el placer, la amistad y el disfrute estético, y que las acciones correctas son aquellas que incrementan el suministro de la felicidad. Otros utilitaristas han eludido la pregunta de cuántas cosas son buenas en sí mismas, dejándola pendiente y diciendo solamente que las acciones correctas son las que dan los mejores resultados. Cualquiera que sea el modo en que esto se mida, otros más evitan la pregunta de otra manera, manteniéndola tan solo que debemos actuar de modo que maximicemos la satisfacción de las preferencias de la gente. ¿Son las consecuencias todo lo que importa? Es la pregunta. La idea de que solo importan las consecuencias es, sin embargo, una parte necesaria del utilitarismo. La idea fundamental de la teoría es que para determinar si una acción es correcta debemos ver qué sucederá como resultado de hacerla. Si resultara que otra cuestión también es importante para determinar la corrección, entonces el utilitarismo se vería socavado en sus bases mismas. El utilitarismo está en desacuerdo con la idea de que la gente tiene derechos que no se pueden pisotear simplemente porque se prevén buenos resultados, pero no sería difícil imaginar casos similares en los que intervienen otros derechos. El derecho, por ejemplo, a la libertad de culto religioso, a la libertad de expresión o incluso al derecho a la vida. Puede suceder que de cuando en cuando se esté sirviendo a buenos propósitos al violar estos derechos, pero no creemos que nuestros derechos deban de ponerse a un lado tan fácilmente. El concepto de un derecho personal no es un derecho utilitarista, al contrario, es un concepto que pone límites a cómo puede tratarse a una persona, independientemente de los buenos que se puedan tener las razones retrospectivas que ver con el futuro. En su exclusiva preocupación por las consecuencias, el utilitarismo hace que limitemos nuestra atención a lo que va a pasar como resultado de nuestras acciones. Sin embargo, normalmente pensamos que consideraciones acerca del pasado también son importantes. Hay una pregunta también que es, ¿debemos preocuparnos por todos? El componente final de la moralidad utilitarista es la idea de que debemos tratar el bienestar de cada persona como de igual importancia. Como lo dijo Mill, debemos ser tan estrictamente imparciales como un espectador desinteresado y bueno. Esto parece plausible, como
como lo afirman en abstracto, lo afirmamos en abstracto, pero tiene implicaciones. Un problema es que el requisito de igual preocupación nos hace una exigencia muy excesiva. Otro problema es que altere nuestras relaciones personales. De hecho, una adhesión fiel al criterio utilitarista exigiría, por ejemplo, entregar todos los recursos que tenemos y bajar de un nivel de vida, pues para darle a los demás todo lo que necesitan. Allí se está cumpliendo con su deber. Y pues la verdad, en cambio, lo vemos como gente santa, cuya generosidad va más allá de lo que pide el deber los que hacen esto. Distinguimos las acciones que son moralmente obligatorias de las acciones que son dignas de elogio, pero que no son estrictamente obligatorias. Pero el problema no solo es que el utilitarismo nos exige renunciar a la mayor parte de nuestros recursos materiales por el bien de los demás. No sería menos importante que atenernos a los mandatos del utilitarismo. Nos haría imposible seguir con nuestras vidas individuales. Cada una de nuestras vidas incluye proyectos y actividades que le dan carácter y sentido. Esto es lo que hace que valga la pena vivir nuestras vidas. Pero una ética que exige la subordinación de todo a la promoción imparcial del bienestar general nos exigiría abandonar estos proyectos y actividades, y esto pues es moralmente, digamos, inaceptable. En algunas ideas que piensa el mundo es moralmente inaceptable porque cada quien vive por pues, su nivel individual, y esto es lo que realmente de verdad hace que tenga algo de pena pues vivir la vida, porque también vivimos una vida individual. Vamos a pasar entonces a ver algunos ejemplos del utilitarismo. Unos ejemplos que se habla en el libro por James Rachel de Introducción a la Filosofía Moral. Nos lleva a ver el ejemplo de Matthew Donnelly, que fue un físico que trabajó con rayos X durante 30 años. Quizá como resultado de la excesiva exposición, contrajo cáncer y perdió parte de la mandíbula, el labio superior, la nariz y la mano izquierda, así como 2 dedos de la mano derecha. También se quedó ciego. Sus médicos le dijeron que le quedaba cerca de 1 año de vida, pero él decidió que no quería seguir viviendo. En tal estado sufrió un dolor constante. Un escritor dijo en sus peores momentos que se le podía ver tirado en la cama apretando los dientes y con la frente bañada en sudor, sabiendo que de todas maneras iba a morir, y queriendo escapar de tal estado, Donnelly rogó a sus 3 hermanos que lo mataran. 2 de ellos se negaron, pero uno no. El menor de todos, Harold Donnelly, de 36 años, llevó una pistola calibre .30 al hospital y lo mató. Por desgracia, esta es una historia verídica y naturalmente surge la pregunta de si Harold Donnelly hizo algo incorrecto. Por un lado, podemos suponer que fue motivado por nobles sentimientos. Quería a su hermano y solo deseó liberarlo de sus dolores. Además, Matthew había pedido morir. Todos estos son factores en favor de un juicio benévolo. Sin embargo, según la tradición moral dominante en nuestra sociedad, lo que hizo Harold Donnelly fue inaceptable. La tradición moral dominante en nuestra sociedad es, claro está, la tradición cristiana. La iglesia de los primeros cristianos prohibía todo tipo de homicidio porque las enseñanzas de Jesús no permitían ninguna excepción a esta regla. Después se hicieron algunas excepciones, principalmente para permitir la pena capital y matar en las guerras, pero otras clases de homicidio, incluyendo el suicidio y la eutanasia, siguieron prohibidos. Para resumir la doctrina de la iglesia, los teólogos formularon la regla que dice que el homicidio intencional de inocentes es siempre incorrecto. Esta concepción, más que ninguna otra idea, ha determinado las actitudes occidentales acerca de la moralidad de matar. Por ello, estamos tan renuentes a disculpar a Harold Donnelly, aun si actuó por motivos nobles. Él dio muerte intencionalmente a una persona inocente, por tanto, según nuestra tradición moral, lo que hizo fue incorrecto. El utilitarismo consideraría las opciones disponibles a Harold Donnelly. ¿Cuál tendría las mejores consecuencias globales? ¿Qué acción produciría el mayor balance de felicidad sobre la infelicidad para todos los interesados? La persona más afectada sería, por supuesto, el propio Matthew Donnelly. Si Harold no lo hubiese matado, él seguiría viviendo, tal vez durante 1 año, ciego, mutilado y en un continuo dolor. ¿Cuánta infelicidad implicaría esto? Es difícil decirlo con precisión, pero el testimonio del propio Matthew Donnelly fue que era tan infeliz en estas condiciones que preferiría la muerte. Matarlo le daría una forma de escapar de su dolor. Por tanto, los utilitaristas han concluido que la eutanasia podría, en un caso como ese, ser moralmente incorrecta.
pero la mayoría de la gente que tiene principios religiosos no está de acuerdo, conventan. Y no solo nuestra tradición moral, sino nuestra tradición jurídica ha evolucionado bajo la influencia del cristianismo. La eutanasia es ilegal en todas las naciones occidentales, excepto en Holanda, en los Estados Unidos, simplemente es asesinato. ¿Y qué diría el utilitarismo acerca de esto? Si en la perspectiva del utilitarismo la eutanasia es moral, debemos también hacerla legal. De este modo, para los utilitaristas clásicos, las leyes que prohíben la eutanasia no solo son contrarias al bienestar general, sino que son restricciones injustificadas al derecho de las personas de determinar sus propias vidas. Cuando Harold Donnelly mató a su hermano, lo estaba ayudando a concluir su propia vida de la manera en que él había decidido. No se dañó a nadie más y por lo tanto no era asunto suyo. La mayoría de los estadounidenses parece estar de acuerdo con este punto de vista, por lo menos cuando se trata de una cuestión práctica para ellos. En el año 2000, en un estudio llevado a cabo por los Institutos Nacionales de la Salud, un 60% de los pacientes con enfermedades terminales dijeron que la eutanasia o el suicidio médicamente asistido debía ser aceptado si se solicitaba. De manera congruente con su filosofía, se dice que el propio Bentham solicitó la eutanasia en sus últimos días, aunque no sabemos si fue atendido su solicitud. Otro ejemplo en nuestro país, en Colombia, dice que tras una semana de espera, el señor Ovidio González, de 79 años, se convirtió en el primer ciudadano en Colombia al que se le practicara la eutanasia pues legalmente. Él sufrió 5 años de padecimiento y fueron, digamos, un conflicto de varios meses contra el sistema de salud colombiano para que se le aplicara la eutanasia. Esto lo narró el conocido caricaturista matador Julio César González. Dice que como iba en camino a una clínica para darle fin a su pelea contra el cáncer, los médicos encargados del procedimiento lo llamaron para cancelar y fue un duro golpe, tan duro para su familia, por lo que ya llevaban 5 años sufriendo su familia con él por los continuos dolores, porque era un cáncer en el rostro y tenía demasiado dolor. Le costaba mucho tener sus hábitos normales como bañarse o limpiarse. Tenía sufrimientos indescriptibles, dolores indescriptibles. Y el 3 de julio del 2015, después de tener que recurrir a una tutela para garantizar pues, un derecho que ya era legal en Colombia, el padre de Matador pudo acceder a la eutanasia y se convirtió en el primer colombiano en usar ese derecho con el respaldo del sistema de salud. La intensa lucha de casi un año de don Ovidio para poder morir ocurrió pese a que la eutanasia en Colombia ha sido legal desde 1997, cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-239, reconoció que la muerte digna es un derecho fundamental autónomo y separado del derecho a la vida. Desconocimiento, ese primer obstáculo. Según datos del Ministerio de Salud del 2015, cuando se le practicó la eutanasia legal al padre del caricaturista, y hasta enero del 2018 en Colombia se han aprobado 28 procedimientos de este tipo. No se conocen registros de muertes asistidas entre 1997 y 2015, año del deceso de don Ovidio, pero expertos aventuran hipótesis sobre procesos de muertes asistidas que se llevaron a cabo en la clandestinidad, posiblemente efectuados por médicos allegados a las personas que padecían una enfermedad terminal o un dolor intenso sin pausa alguna. Allí podemos ver, aplicando también lo mismo en la teoría del utilitarismo, que se causó un bien particular a costa de los códigos morales que tiene un sistema de la sociedad común y tradicional, pero que contribuyó a su bienestar individual y también al bienestar de su familia. En el utilitarismo, entonces, se aplica lo que es precisamente lo que dice el otro ejemplo, el tener que esperar y tener la decisión de tener este suicidio o esta suicidio asistido para poder terminar con el dolor o seguir con el dolor muchísimo más tiempo y prolongarlo también a su familia. Otro ejemplo que podemos ver también, donde se aplica el utilitarismo y de otra manera pues muchísimo más digamos vista en todos estos últimos tiempos, es con los animales. Tradicionalmente no se ha considerado que el trato a los no humanos presente un gran problema moral.
La tradición cristiana dice que solo el hombre está hecho imagen de Dios y que los animales, pues, según algunas tradiciones cristianas, no tienen almas. Así que el orden natural de las cosas permite a los seres humanos emplear los animales para cualquier propósito que se les parezca adecuado. Santo Tomás de Aquino sintetizó la opinión tradicional cuando escribió eh, que aquí se refuta un error de quienes dicen que es pecaminoso para un hombre matar animales brutos, puesto que por providencia divina fueron creados para el uso del hombre en el orden natural. Por tanto, no está mal que el hombre se valga de ellos, ni al matarlos ni en ninguna otra forma. Pero no es correcto ser crueles con los animales. Santo Tomás concede que lo es, pero dice que la razón tiene que ver con el bienestar humano, no con el bienestar de los animales mismos. Si algún pasaje de la Sagrada Escritura parece prohibirnos ser crueles con los animales brutos, por ejemplo, matar a un pájaro con su cría, esto es o bien para suprimir al hombre los pensamientos de ser cruel a otros hombres, por si acaso, por ser cruel con los animales, se llegara a ser cruel con los seres humanos, o bien porque el daño a un animal condujera al dolor temporal del hombre, del que hace el acto o de algún otro. De este modo, las personas y los animales están en categorías morales separadas. En sentido estricto, los animales no tienen una categoría moral propia. Somos libres de tratarlos de cualquier manera que nos parezca conveniente. Cuando se explica en detalle de este modo tan llano, la doctrina tradicional podría ponernos un poco nerviosos. Parece más bien extrema en su falta de interés por los animales, dice allí el autor de Ética como Filosofía Moral, muchos de los cuales son después de todo seres inteligentes y sensibles. Aún así, se necesita solo un poco de reflexión para ver hasta qué punto está guiada nuestra conducta por esta doctrina. Comemos animales, los utilizamos como sujetos de experimentación en nuestros laboratorios, aprovechamos sus pieles para vestirnos y sus cabezas como ornamentos de pared, los hacemos los objetos de nuestra diversión en zoológicos y rodeos, y de hecho hay un deporte popular que consiste en perseguirlos, como pasa aquí en la cultura colombiana, y matarlos solo por el placer de hacerlo. Si alguien se siente incómodo con la justificación teológica de estas prácticas, los filósofos occidentales han ofrecido justificaciones seculares en abundancia de distintas maneras. Se dice que los animales no son racionales, que carecen de la capacidad de hablar o que simplemente no son humanos. Y se dan todas estas como razones de por qué sus intereses caen fuera de la esfera del interés moral. Los utilitaristas, sin embargo, no querrían saber nada de esto. Desde su punto de vista, lo que importa no es sino si un ser tiene alma, es racional o lo demás. Todo lo que importa es si es capaz de experimentar felicidad o infelicidad, placer o dolor. Si un ser es capaz de sufrir, entonces tenemos el deber de tomar eso en cuenta al decidir qué hacer, incluso si el ser en cuestión no es humano. De hecho, Bentham argumenta si el ser humano o no humano es algo tan poco importante como si es un negro o un blanco. Escribe Bentham, puede llegar el día en que el resto de las criaturas animales pueden adquirir aquellos derechos que nunca podrían habérselas negado, excepto por la mano de un tirano. Los franceses ya han descubierto que el color negro de la piel no es razón para que un ser humano deba ser abandonado sin más el capricho de un torturador. Tal vez llegue un día en que se reconozca que el número de piernas, la vellosidad de la piel o terminación del os sacrum sean razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible a la misma suerte. ¿Qué otra cosa podría tratar la insuperable línea? ¿Es la facultad de la razón o quizá la facultad del habla? Pero un caballo o un perro adultos son, sin comparación, animales más racionales, así como son más capaces de sostener una conversación que un bebé de un día o una semana, o incluso un mes de edad. Pero supongamos que fuera de otra manera. ¿De qué les serviría si no pueden sufrir? Puesto que ambos seres humanos e inhumanos pueden sufrir, tenemos la misma razón para no maltratar a ninguno. Si un humano es torturado, ¿por qué esto es incorrecto? ¿Por qué sufre? Porque sufre. De modo similar, si un ser no humano es torturado, también sufre. Y si así, es igualmente incorrecto por la misma razón. Para Bentham y para mí, este razonamiento era concluyente. Los seres humanos y los no humanos tienen igual derecho a la consideración moral. Sin embargo, esta opinión puede parecer tan extrema en la dirección opuesta como la idea tradicional, que no da a los animales ninguna categoría moral independiente. ¿Vamos a considerar realmente a los animales como iguales a los humanos? De cierta manera, Bentham y mí pensaban que sí,
pero tuvieron cuidado de señalar que esto no significa que los animales y los seres humanos deban ser siempre tratados de la misma manera. Hay diferencias, de hecho, entre ellos que con frecuencia justificarán diferencias en el trato. Por ejemplo, como los humanos tienen capacidades intelectuales de los que carecen los animales, son capaces de sentir placer por cosas que los no humanos no pueden disfrutar. Los seres humanos pueden hacer matemáticas, apreciar la literatura y muchísimas cosas más. Y de modo similar, sus capacidades superiores pueden hacerlos capaces de frustraciones y decepciones que otros animales no son capaces de experimentar. De esta modo, nuestro deber de promover la felicidad conlleva un deber de promover esos placeres especiales para ellos, así como de prevenir cualquier infelicidad especial a los que sean vulnerables. Al mismo tiempo, pero en tanto que el bienestar de otros animales sea afectado por nuestra conducta, tenemos un estricto deber moral de tomarlo en cuenta. Y su sufrimiento cuenta igual que el de cualquier sufrimiento similar experimentado por un ser humano. Los utilitaristas contemporáneos a veces se han resistido a este aspecto de la doctrina clásica. Y esto no es de sorprender. Nuestro derecho de matar a los animales, de experimentar con ellos y de utilizarlos de modo que nos plazca, nos parece a la mayoría tan obvio que es difícil creer que realmente nos estamos comportando tan mal como sugerirían Bentham y Mill. Sin embargo, algunos utilitaristas contemporáneos han dado argumentos poderosos en favor de la posición de Bentham y Mill. El filósofo Peter Singer, en un libro que tiene un título que parece extraño, Liberación Animal, 1975, ha insistido, siguiendo los principios expuestos por Bentham y Mill, en que nuestro trato a los animales es profundamente inaceptable. Singer pregunta cómo es posible que podamos justificar experimentos con los animales, como los electrochoques, o como ha pasado en toda la historia con los ratones de laboratorio, los conejillos de Indias. Podemos ver muchísimos ejemplos de experimentos también con monos, con primates. Entonces, tenemos que mirar que a la luz de las teorías de Bentham y Mill, esto es totalmente inaceptable y aún inmoral. Entonces, podemos concluir la verdad que el utilitarismo lo que busca es un bien y busca la felicidad por encima de cualquier, digamos, otro código moral que pueda haber, digamos, ya arraigado como cultura y en nuestra sociedad. Entonces podemos ver que el utilitarismo sostiene que la felicidad es el único valor en sí mismo como fin y que cualquier otra acción humana puede ser considerada justa y buena, pero desde que busque la felicidad del ser humano o animal o otra cosa que no sea humana. Entonces esto se convierte en algo que no solamente busca el bien individual, busca también el nivel colectivo, pero viendo también las particularidades, viendo la necesidad en el momento. Las diferentes teorías nos muestran diferentes ejemplos, pero podemos ver de que al aplicarlo, lo que se busca de verdad es el bienestar y la felicidad. Y se convirtió en un instrumento para reivindicar a nivel universal las clases sociales, aún los animales, aún las personas vulnerables y de baja clase social, o aún en vulnerabilidad de enfermedad. Entonces podemos ver en conclusión que el utilitarismo lo que busca es de verdad la utilidad en sí y no tanto viendo muchas veces lo que ya está arraigado como código moral de conducta dentro de los principios que ya han estado en el mundo. Muchas gracias. Para mí fue de gran beneficio ver esta teoría. Es un máximo beneficio para el mayor número de personas y muchas gracias por todo.